Buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más nos presentamos delante de la presencia del Señor para entregarle este tiempo que tenemos para meditar en su palabra. Si me pueden acompañar los que ya están conectados, por favor, para orarle al Señor y entregar esta hora para que sea Él quien nos bendiga y nos ministre por medio de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque una vez más nos das la bendición, la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder presentarnos delante de tu presencia. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, para que seas tú hablando a través de mi vida. Usa mis labios, usa mi boca, Señor. Usa mi mente, mi corazón para poder transmitir el mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración y tu oído, Señor, está atento a nuestro clamor. Espíritu de Dios, que tú mismo vengas como un incienso sobre tu palabra para poder transmitir unción a todos aquellos que necesitan fuerzas, fortaleza, que necesitan tu gracia, Señor, para pasar el valle de sombra, el valle de muerte en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que se están conectando en esta hora. Queremos dar inicio a nuestro tiempo de devocional y también de meditación de la palabra del Señor. Gracias a todos los que toman el tiempo y hacen ese sacrificio de poder conectarse y estar junto con nosotros para compartir la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos. En esta noche, mis amados, quiero compartirles un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y que es bien importante que como hijos de Dios constantemente lo estemos recordando y constantemente estemos trayéndolo a memoria. El tema que quiero compartirles en esta noche es cuidémonos del temor. El temor es un área de que todos nosotros como seres humanos lo experimentamos, lo vivimos y lo tenemos en algún momento de nuestras vidas. El temor muchas veces puede entrar a nosotros por diferentes circunstancias y eso es lo que en estos minutos que vamos a compartir la palabra de Dios queremos poco a poco ver qué es lo que nos dice la Escritura con respecto al temor. Este es un dato muy conocido por todos nosotros. La palabra temor es una palabra que aparece en la Biblia en diferentes ocasiones, en diferentes relatos, ¿verdad? Porque como seres humanos, como lo dije al principio, muchas veces experimentamos el temor y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vencerlo, no sabemos cómo sobrellevar una situación cuando el temor llega a nuestras vidas. El Señor nos ha dejado escrito en su palabra que Él va a estar con nosotros, que tengamos fe, que tengamos confianza, que Él va a sustentar y fortalecer nuestras vidas en el momento cuando atravesemos por el valle de sombra y de muerte. El pueblo de Israel es un ejemplo que a mí me encanta tanto poderlo estudiar, poderlo analizar, poderlo enseñar y hasta predicar. Porque todo el viaje de Israel, mis amados, nos muestra a nosotros muchas claves esenciales e importantes. Nos muestra muchos ejemplos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida práctica y en nuestra vida diaria como cristianos. El pueblo de Israel, como todos nosotros sabemos, ellos salieron de Egipto para poder llegar hasta la tierra de Canaán. Pero básicamente así fue. Ellos pasaron diferentes circunstancias, diferentes pruebas en todo el trayecto mientras pasaban por el desierto. Pero cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, no todo estaba terminado. No es que ellos ya habían entrado a la gloria y al cielo mismo. No, dentro de Canaán también el pueblo de Israel tenía que pelear con diferentes naciones que vivían dentro de esa ciudad de Canaán. Y eso es precisamente el por qué Dios nos prepara a nosotros como cristianos para poder pelear diferentes batallas, para poder aprender cómo pelear las batallas de la fe que nosotros tenemos que también pelear en nuestra vida cristiana. Al pueblo de Dios no todo se le dio como en bandeja de plata. A Dios no fue un Dios que les dio todo en la boca y listo para solamente agarrar y comer y hacer. No, Dios tuvo que enseñarle a su pueblo que también peleara las batallas,
Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprenderlo. A lo largo de toda nuestra vida como cristianos, nosotros vamos a ir peleando diferentes batallas, las cuales ni una se parece a la otra. Unas son de diferentes maneras, otras son de otras maneras, pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a depender día a día de Él. Él nos va a dar la estrategia, Él nos va a mostrar cuál es la manera en la cual debemos de pelear cada batalla. Pero el pueblo de Israel, ellos cuando entraron a Canaán, había 31 reyes que ellos tenían que vencer y sacarlos de esa tierra para poder ellos conquistar en plenitud lo que Dios les había dado y les había prometido. Pero la historia nos enseña, la Biblia nos enseña que uno a uno debían de sacar cada uno de los 31 reyes. Esos 31 reyes a nosotros nos muestran una área de nuestras vidas también, la cual nosotros debemos de aprender a vencerla, a derrotarla y a sacarla de nuestra vida. Cuando nosotros vemos en detalle estos 31 reyes, por supuesto no lo vamos a hacer ahora en este momento, pero cuando nosotros los vemos y los analizamos, vemos que los heteos, esta tribu, esta nación de los heteos, ellos son los que representan en nuestra vida el temor. Y Dios quiere darnos en esta hora, nos quiere dar pequeñas claves. No tenemos que ser profundos y encontrar grandes cosas para aprender a pelear contra nuestros enemigos. Dios nos quiere dar pasos sencillos que nosotros tenemos que aprender a aplicar a nuestra vida cristiana. Tenemos nosotros que vencer a los heteos en nuestra vida interior, en nuestro espíritu. Tenemos que aprender nosotros a cómo vencer el temor dentro de nuestro caminar. Y para eso no quiero, nada más cité como un ejemplo al pueblo de Israel, pero yo quiero realmente tomar lo que el Señor Jesús habla en Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4 y el versículo 35 hasta el 41. Marcos 4:35 es la narración de cuando Jesús iba con sus discípulos dentro de la barca. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta hora y quedarme unos minutos y analizar todo lo que estaba sucediendo en derredor de este acontecimiento que ahora vamos a leer, para que así aprendamos como cristianos cómo debemos o cómo podemos cuidarnos del temor, no caer en el temor, no llenarnos de temor. No permitir que el temor entre a nuestras vidas y nos cause un grave daño. Dice Marcos capítulo 4, el versículo 35 hasta el 41, voy a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y descendiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa del barco, pero Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué precioso relato el que nos da el Evangelio de Marcos en esta noche. Este relato tiene muchas lecciones para nuestras vidas, para poder aprenderlas y poder ponerlas en práctica a partir de ahora mismo. El Señor Jesús fue el que les dice a sus discípulos básicamente para probarlos, para enseñarles cómo precisamente vencer el temor. Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, entremos en la barca y pasemos al otro lado. Mis amados, no es fácil.
Cuando nosotros dejamos este mundo, cuando nosotros salimos de las tinieblas y pasamos al reino de la luz, inmediatamente entramos a la barca juntamente con el Señor. Y no es fácil muchas veces porque la barca tiene que nadar o flotar en medio de un mar enorme, un mar amplio. Pero muchas veces nos sucede así como los discípulos estaban en este momento con el Señor Jesús. Ellos estaban ya en la barca, ellos estaban dentro de la barca. Jesús estaba dentro de la barca juntamente con los discípulos, pero estaban en medio de del gran mar, estaban en medio del agua donde nada ni nadie podía ayudarlos si algo venía en contra de ellos, exceptuando por supuesto al Señor Jesús. Pero dice el versículo 37, lo mismo que sucede en nuestro caminar y en nuestras vidas. De repente nosotros estamos dentro del barco con Jesús, estamos con Él, pero de repente la tempestad viene la lluvia, vienen los vientos y comienzan a mover nuestra barca de un lado para otro. Y dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya casi se anegaba. Miren, mis amados hermanos, hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenerlo bien grabado en nuestra mente. El barco, cuando está en medio del mar, el barco no se hunde por el agua que está alrededor. El barco se comienza a hundir por el agua que entra adentro del barco. El problema no es el mar, el problema no es el agua, el problema es el agua que está entrando en el barco. Eso es lo que causa el problema y lo que causa el hundimiento. Pero fíjense cómo esta pequeña historia, este pequeño relato nos muestra cómo muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Nosotros estamos en el barco de nuestra vida con el Señor Jesús. El mar es el mundo en el que nosotros ahora vivimos. Pero muchas veces el mar, el viento, la tempestad, las situaciones difíciles comienzan a levantarse. El viento comienza a entrar, a hacer que el agua entre a nuestra barca. Pero ahí está el problema. El problema no es el agua, como ya les repetí. El problema no es las adversidades y las circunstancias difíciles a nuestro alrededor. El problema es que el agua comienza a entrar y a tratar de hundir nuestra barca. Pero el problema también es que nosotros perdemos de vista que el Señor Jesús está adentro. Nuestra barca no se va a hundir. Mientras tanto que el Señor Jesús esté adentro con nosotros en la barca, no importan las tormentas, no importa la circunstancia. Si Jesús está en nuestra barca, no nos vamos a hundir, no vamos a perecer. El problema es que nosotros muchas veces se nos olvida que el Señor Jesús está ahí. Y miren el versículo 38, a mí me agrada porque veo la actitud de Jesús, pero también veo la actitud de los discípulos en ese momento y por supuesto que yo me veo en la actitud de los discípulos. Dice que el viento era fuerte, pero dice en el versículo 38 que Jesús estaba en la popa, en el cabezal, en un cabezal y Jesús estaba durmiendo. Mire si no es Él, mire si Cristo no es el príncipe de paz, que a pesar de la tribulación, a pesar de las tormentas, a pesar del viento, a pesar del agua, el Señor Jesús estaba en la popa durmiendo. Definitivamente, como dice Isaías capítulo 9 y el versículo 6, que Él es el príncipe de paz. Solo el príncipe de paz puede estar durmiendo en medio de la tempestad. Ni los discípulos ni yo podemos dormir cuando tenemos dificultades, cuando tenemos circunstancias difíciles. Nosotros necesitamos tener siempre en mente que el Señor Jesús está adentro de nuestra barca.
A menos que lo hayamos dejado salir, a menos que el Señor Jesús ya no esté dentro de nuestra barca, entonces sí tenemos de qué preocuparnos, entonces sí tenemos de qué tener temor, porque el Señor Jesús no está dentro de nosotros. Pero si nosotros sabemos y estamos seguros que Jesús está en nuestra barca, no debemos de temer a la tempestad, no debemos de temer al viento, y necesitamos comenzar nada más a descansar en el Señor, a saber que Él está adentro de nuestra barca. Pero los discípulos comenzaron a despertar a Jesús. Yo me imagino que no estaban así como que, Jesús, despiértate, Jesús, está llegando el agua dentro de nosotros. No, los discípulos estaban preocupados, estaban asustados, estaban con miedo, diciéndole, Jesús, Jesús, despiértate, despiértate. ¿No ves que estamos pereciendo? ¿No ves que nos estamos hundiendo? Y Jesús, con toda la paz del mundo, se despierta, se levanta, se para y comienza a hablarle al mar, comienza a reprender. Y Jesús no es como muchas veces de nosotros, de dramáticos, que empezamos a gritar, a reprender y que diablo te vas y que aquí y que allá. No, el Señor Jesús simplemente 2 palabras fueron las que dice. Jesús se para, se levanta, dice, se para, se pone en pie y responde al viento y le dice al mar, calla y enmudece. Qué impresionante la autoridad del Señor Jesús. Qué hermoso ver cómo nuestro Maestro actúa en medio de las circunstancias difíciles. Yo te pregunto en esta hora, ¿cómo estás en este momento en medio de la pandemia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida espiritual en este momento? Muchas veces podemos estar en lo alto y decir, no, yo tengo fe, Dios nos va a sacar de esta, Dios es Jehová Jireh, Él nos va a proveer, Él nos va a sanar. Sí, pero cuando la enfermedad llega a tu vida, cuando la enfermedad o la dificultad llega a tu casa o a ti mismo como persona, ¿cómo comienzas a ver al Señor Jesús? Yo me pongo a pensar y yo creo que el Señor Jesús, Él es Jehová Rafa. Dios es Jehová nuestro sanador. Pero realmente seguimos creyendo que Él es nuestro sanador cuando estamos enfermos. Cuando no nos podemos levantar de la cama y cuando nos duele todo el cuerpo y cuando sentimos que de esta noche no vamos a pasar. ¿Realmente seguimos confiando que Él es Jehová nuestro sanador? Cuando se nos comienza a acabar las provisiones dentro de la casa, cuando comienza a bajar la comida y cuando comenzamos a preocuparnos que no hay dinero para comprar comida, ¿podemos seguir creyendo que Él es Jehová quien nos proveerá, que Él es Jehová Jireh? Mis amados hermanos, si ustedes se parecen a mí o yo me parezco a ustedes, muchas veces el temor comienza a inundar nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces nos olvidamos que el Señor Jesús está adentro de nuestra barca. Cuando comenzamos a ver las estadísticas, cuando comenzamos a ver las noticias, cuando comenzamos a ver que el mal ya viene cerca de nosotros, comenzamos a preocuparnos y a decir, wow, el agua está entrando en mi barca, el agua está comenzando a hundir nuestra barca. Y comenzamos a pensar qué hacer, comenzamos a pensar en estrategias de ver cómo podemos resolver los problemas por nuestros propios medios. Pero se nos está olvidando que el Señor Jesús está dentro de nuestra barca. Él está ahí, pero muchas veces Él está durmiendo, pero duerme con un propósito, para ver cómo nosotros reaccionamos, para ver cómo nosotros nos desenvolvemos en medio de la adversidad. El Señor Jesús simplemente calla y se hace el dormido para ver cómo nosotros reaccionamos. En medio de esta situación, Dios sigue siendo Dios, hermanos. Él sigue estando en su trono de gloria. A Él no está preocupado y Él no está diciendo, wow, se me está saliendo del control la situación. No, Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono lleno de paz, lleno de gloria, viendo cómo nosotros reaccionamos en medio de esta pandemia. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y poder verlo a Él sentado,
lleno de paz, lleno de gozo, lleno de poder y autoridad, para nosotros ser impregnados también de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como decíamos la noche de ayer. El Señor Jesús siempre va a estar adentro de nosotros con nuestra barca, a menos que nosotros le pidamos que se salga o con nuestras actitudes lo echamos de la barca. Él tristemente se va a salir y nos va a dejar a la deriva en el mar, en la circunstancia difícil. Pero de lo contrario, Él es fiel a sus promesas. Él va a estar allí dentro de nosotros. Él va a estar adentro con nosotros en la barca. Pero está nada más dejándonos a ver cómo nosotros actuamos. Si nos ponemos histéricos y comenzamos a gritar como los discípulos, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado? A mí me da risa como ellos le dicen al maestro. Es como quien dice, Señor, ¿no te das cuenta que estoy preocupado? ¿No te das cuenta que estamos tratando de sacar el agua del barco porque nos estamos hundiendo? Y el Señor Jesús de lo más calmado se levanta y comienza a reprender, no a los discípulos, porque así es de bueno y de misericordioso el Señor. Cuando nos equivocamos y cuando estamos tratando de tomar las cosas bajo nuestra propia mandato, el Señor no nos reprende. El Señor nos dice, ahí te voy a dejar, a ver hasta cuándo aprendes a depender y a confiar de mí. El Señor Jesús se levanta y reprende, calla al mar y lo hace enmudecer, porque esa es la autoridad que Él tiene en su interior por la posición de hijo que Él tiene. Pero de alguna manera el Señor Jesús les quiso decir a ellos sin ninguna palabra, esa es la actitud que ustedes tienen que tener frente al mar, frente a las circunstancias. Ustedes no tienen que tener temor, ustedes no tienen que dejarse envolver por el temor de las circunstancias o por el agua o por el viento que están viendo, por las estadísticas que siguen subiendo. Ustedes tienen que saber la autoridad que hay dentro de ustedes y hablar, reprender al que se debe de reprender y actuar de la manera correcta. Luego en el versículo 40, el Señor dice a sus discípulos, los reprende de una manera gentil para que ellos aprendan la lección y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué? Si no hay necesidad. Yo estoy aquí. Yo tengo la autoridad. Ustedes también tienen la autoridad, pero ni siquiera lo entienden ni lo reconocen, ni todavía han sabido cómo hacerlo. ¿Por qué estáis amedrentados?, les dice Jesús. Y luego les pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Esto es algo precioso, mis amados hermanos, porque antes de ver cómo nosotros tenemos que actuar en el momento, quiero decirles qué es lo que sucede cuando dejamos que el temor entre a nuestras vidas y a nuestras mentes. Cuando nosotros dejamos que el temor nos inunde y nos invada, comienzan a pasar ciertas cosas. Una a una comienzan a mostrarse en nuestras vidas que nos muestran que la fe está faltando en nuestras vidas, que el temor está comenzando a inundar nuestros corazones. El temor entra en nosotros cuando nos olvidamos que el Señor Jesús está en el barco. Cuando nosotros olvidamos que Jesús está ahí para cuidarnos y para protegernos, como decíamos la noche de ayer, el Señor Jesús dijo en Mateo 28 y el versículo 20, Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando nosotros comenzamos a olvidar las promesas de Dios, es cuando dejamos y permitimos que el temor entre a nuestra mente y comience a inundar nuestro corazón. No podemos, mis amados hermanos, olvidarnos que Jesús está dentro de la barca con nosotros. Él ha prometido estar. Él ha prometido que no nos va a dejar solos, que no nos va a dejar huérfanos. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Y eso no es permiso para que nadie sea infiel, que peque. Eso es para ver que Él es fiel a pesar de lo que nosotros somos. Cuando nosotros olvidamos que Jesús está en la barca, el temor comienza a llenar nuestras vidas.
Pero en segundo lugar, el temor entra a nuestras vidas cuando perdemos la paz. Cuando comenzamos a ver a todos lados y comenzamos a decir, ¿y qué voy a hacer? Comenzamos a ver y a decir, ¿y ahora dónde nos vamos a meter? ¿Qué es lo que ahora yo voy a hacer? ¿A dónde voy a llevar a mi familia para que estemos seguros? Cuando comenzamos a perder la paz, mis amados hermanos, es una muestra de que el temor está dentro de nosotros. Es lo que los discípulos mostraron, es lo que los discípulos hicieron. Ellos comenzaron a decirle al maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que estamos pereciendo? Esa es muestra de que la paz se está yendo de nosotros y el temor está subiendo en nuestro vaso interno. No podemos olvidarnos que Jesús está en la barca, pero tampoco podemos permitir que la paz se vaya de nuestras vidas, mis amados hermanos. El día de ayer leímos lo que decía Filipenses capítulo 4 y el versículo del 6 al 8. Por nada, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración delante del Señor. La oración, eso es algo bien importante que no debemos descuidar en este tiempo, en estos días. La oración va a hacer que la paz regrese a nuestras vidas. Cuando estás viendo demasiadas noticias, cuando estás viendo demasiada estadística y estás hablando con diferentes personas y están comentándote lo que ellos están sintiendo, comienzas a perder la paz. Pero vuelve a ir a tu lugar secreto, vuelve a ir al rincón donde te encuentras con el Señor. Comienza a orar, comienza a dejar que la paz de Dios inunde tu mente y tu corazón y vuelvas a salir con esa paz de su presencia y transmitírsela a los demás, porque también otros necesitan la paz del Cordero de Dios. Pero hay una tercera cosa que sucede cuando dejamos que el temor entre en nuestras vidas. Nos olvidamos que Jesús está en la barca, comenzamos a perder la paz, pero ¿sabe qué es lo tercero que es muestra de que el temor nos está gobernando? Comenzamos a echarle la culpa a los demás. Sí, definitivamente. Cuando el temor está entrando en nuestras vidas, comenzamos a echarle la culpa al gobierno, es culpa de mi familia, es culpa de la ciudad, es culpa del gobernador, es culpa de la iglesia, es culpa de todos. Comenzamos a echarle la culpa a los demás, pero eso es muestra de que el temor está inundando nuestro corazón. ¿Sabe lo que dice la escritura en Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3 y el versículo 8. Del 8 hasta el versículo 13 vamos a leer. Vamos a ver cómo el temor cuando viene a nuestras vidas, comenzamos a buscar culpables, comenzamos a señalar a los demás que tenemos alrededor. Y es ahí cuando ahorita es precisamente en este tiempo que estamos en cuarentena, las estadísticas o las noticias muestran que la violencia intrafamiliar se ha aumentado, que el abuso en contra de los niños se ha aumentado en este tiempo. Porque comenzamos a frustrarnos, comenzamos a dejar que el temor entre a nuestra mente y a nuestro corazón y comenzamos a maltratar, a echarle la culpa a los demás. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 8? Y oyeron la voz de Jehová. Aquí es cuando Adán y Eva habían pecado ya. Había el pecado entrado en sus corazones y por ende en el mundo. Y dice el relato, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, oiga, se escondieron. Ellos, Adán y Eva, tuvieron temor en sus corazones porque había pecado dentro de ellos. El pecado había entrado en ellos y ahora el temor inundaba sus vidas. Dice, ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Se escondieron en los árboles del huerto. Y dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A mí me encanta ver cómo Dios se rebaja a nuestro nivel. Dios sabía,
A Dios no nos podemos esconder, ninguno de nosotros puede esconderse de la presencia de Dios. Pero Dios comienza a seguirle el juego a Adán y Eva. Para este momento Dios ya sabía que ellos habían pecado, pero Dios estaba siguiéndole a ellos la corriente para que ellos vieran qué es lo que ellos habían hecho. Y Dios amablemente le pregunta a Adán y Eva, ¿a dónde estás tú? Y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y oiga lo que hace Adán. Y el hombre respondió, no, yo no comí, fue la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, no, yo no fui, fue la serpiente. Ella me engañó y yo comí. Y la pobre serpiente no echó a quien más, no encontró a quien más echarle la culpa y tuvo que quedarse la serpiente con la culpa. Pero ambos recibieron un castigo de parte de Dios. Bueno, Adán y Eva recibieron castigo, pero la serpiente recibió una maldición de parte de Dios. Cuando el temor inunda nuestras vidas, mis amados hermanos, comenzamos a echarle la culpa a los demás. Comenzamos a ver en quién nos limpiamos y con quién nos comenzamos a desquitar esa frustración que nosotros estamos experimentando en ese momento. Eso es muestra de que el temor ya está adentro de nosotros. Pero lo que el Señor quiere hacer es precisamente limpiarnos de todo temor. Dice la Escritura con respecto aquí a Adán y Eva, que Dios vino y mató un cordero, mató un animalito, y Él comenzó a cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta hora, mis amados. Como seres humanos, en determinado momento de nuestro caminar, el temor nos va a inundar. Pero tenemos que saber que el Señor Jesús está allí para ayudarnos, para consolarnos, para librarnos de ese temor, para quitar el temor de nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer con el temor? Cuando nosotros ya tenemos el temor dentro de nosotros, en primer lugar, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Dice Romanos capítulo 10 y el versículo 7. Romanos 10, 17 nos enseña la palabra que tenemos que comenzar a dar pequeños pasos, comenzar a retroceder en lo que hemos caminado con temor. Tenemos que comenzar a confiar, a tener fe en Dios. Romanos capítulo 10 y el versículo 17, un versículo muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que nosotros nos tomamos el tiempo y comenzamos a preparar una palabra que bendiga, que le ayude a sus vidas, que le hable a su mente y a su corazón, para que por la fe, para que por el oír la palabra de Dios, nosotros cobremos una vez más fe en Dios. Que comencemos a recordar que Dios está dentro de nosotros. El salmista David en el capítulo 56 y en el versículo 6, Salmo 56 y el versículo 3, el salmista David decía, en el día que temo, yo en ti confío. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, mis amados hermanos. Que la paz de Dios, que la fe en Dios llene nuestra mente y nuestro corazón y saber que Él puede obrar a favor nuestro en medio de la tempestad. Nosotros vamos a vencer el temor cuando dejamos que la fe venga, cuando comenzamos a oír la palabra de Dios, cuando comenzamos a buscar las promesas de Dios para nuestras vidas, ahí nuestra fe comienza a crecer una vez más. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Necesitamos que la fe nos llene, que el temor salga, pero que la fe en Dios llene nuestras vidas. ¿Qué más necesitamos hacer en medio
de la tormenta. Para que el temor salga de nuestras vidas, necesitamos conocer el perfecto amor. Primera carta de Juan, capítulo 4 y el versículo 18. Primera de Juan 4, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En estos tiempos difíciles, mis amados hermanos, dejémonos amar por el Señor. Entremos a su presencia y sí, dejémosle a Él nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros afanes. Hablémoselos con confianza a Él. Pero que llegue un momento en nuestra oración donde nosotros simplemente nos dejemos amar por nuestro Dios, que Él comience a derramar su amor en nosotros para que el perfecto amor que es el de Él eche fuera el temor de nuestras vidas. Necesitamos aprender a descansar en Dios en medio de las circunstancias difíciles, mis amados. Necesitamos que la fe en Dios crezca en medio nuestro. No podemos permitir que el temor nos inunde, que el temor nos haga sucumbir, que el miedo nos hunda en la barca. Necesitamos tener nuestra fe puesta en Dios y creerle que Él nos va a sacar adelante. Necesitamos confiar en Dios. La fe tenemos que comenzar a incrementarla, mis amados. El amor y la confianza en Dios necesitamos cultivarla en una relación íntima, en una relación personal con Dios, porque así el temor va a ir saliendo de nuestras vidas. Recordemos, por favor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hay un versículo más que yo quiero compartir contigo en esta noche. Y está en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Es por eso que nosotros no tenemos que ser gobernados por el temor. Es por eso que nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas en medio de las circunstancias difíciles como las que estamos viviendo ahora en día. Tenemos que dejar que Dios aumente nuestra fe. Pero también tenemos que dejar que el amor de Dios nos inunde. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es un versículo sumamente fuerte. Este es un versículo donde nos muestra una pequeña lista de aquellas personas que se van a ir al infierno, que es el lago de fuego. Y esta lista inicia o encabeza nada más y nada menos con los cobardes e incrédulos. Aquí esta lista nos da básicamente mancuernas. Nos da de dos en dos las personas o el tipo de personas que tienen estas cualidades para irse al infierno. Los cobardes y los incrédulos no pueden entrar en el reino de Dios, en el cielo de Dios. ¿Por qué? Porque los cobardes son aquellos que tienen temor, son aquellos que se han olvidado de que el Señor Jesús está adentro de su barca, pero la cobardía ha llegado al punto de ser incrédulos. Y los incrédulos no son nada más y nada menos aquellos que no tienen fe. Ellos, los cobardes y los incrédulos, no van a entrar en el reino de los cielos. Ellos tienen, dice este versículo 8, que tienen su parte en el lago de fuego. Qué duro, mis amados hermanos. El temor, la incredulidad, la cobardía nos pueden descalificar del reino de Dios.
Mire lo que nos dice la escritura también en Hebreos capítulo 3 y el versículo, ya les digo, Hebreos 3, y voy a leer desde el versículo 7. Una vez más vuelvo a citar al pueblo de Israel, así como lo cité al principio. Israel tenía que pelear contra los heteos, que los heteos son aquellos que están representando el temor dentro de nosotros. Pero mire cómo el pueblo de Dios venció o no venció a los heteos. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 3, el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como Israel, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice la palabra de Dios que Israel tentó a Dios en el desierto. Dice el versículo 9, voy a leer hasta el versículo 12. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire, el pueblo de Israel sí que era realmente un pueblo duro de corazón. Por 40 años vio la gloria de Dios, vio los milagros de Dios y ni aún así se convencieron que Dios podía obrar a favor de ellos. Ni aún así ellos creyeron que Dios podía ayudarles a librarlos de todos esos enemigos. Dice, donde vieron mis obras 40 años, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ahora viene el ejemplo del pueblo de Israel, ahora viene la aplicación para nosotros y la advertencia también para nosotros. Mirad, hermanos, dice el versículo 12, que no haya en ninguno de nosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que nos apartemos del Dios vivo. Dice, antes exhortándonos, dice el versículo 13, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis amados hermanos, el Señor Jesús no se va a salir de la barca. Él no se va a ir de la barca a menos que nosotros le pidamos. Pero si nosotros, a pesar de que Él está adentro, dejamos que nuestro corazón se comience a endurecer, dejamos que la incredulidad, la falta de fe llene nuestras vidas, la falta de paz llene nuestros corazones, el Señor Jesús no se va a agradar de nosotros. Él va a tener que con dolor decirnos lo que les dijo a aquella lista de Apocalipsis 21:8. Que cobardes, incrédulos, su parte no es conmigo, su parte es en el lago de fuego que arde eternamente y para siempre. Los cobardes no agradan el corazón de Dios, tampoco los que tienen incredulidad. Mire, un corazón incrédulo básicamente es un corazón que le dice sin palabras a Dios, yo no creo, Dios mío, que tú puedes librarme. Yo no creo que tú eres capaz de ayudarme a pasar esta circunstancia. Por eso es que a Dios le desagrada un corazón cobarde e incrédulo. Nosotros necesitamos cobrar ánimo. Yo no le voy a decir, mis amados hermanos, que todo el día tenemos que estar o todo el tiempo tenemos que estar alegres y diciendo, sí, yo estoy en victoria, gloria a Dios, gloria a Dios. No, van a venir momentos de tristeza, van a venir momentos donde sintamos que nos estamos hundiendo. Pero ahí es donde tenemos que clamar, ahí es donde tenemos que alzar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, aunque yo no tenga fuerzas, aunque yo no sea capaz, aunque todo a mi alrededor esté desbordándose, pero sé que tú me puedes sacar, pero sé que tú puedes extender tu mano poderosa y puedes sacarme de este lodo en el que yo mismo me he metido por falta de fe. Mire el salmista David lo que decía en el Salmo 40.
Salmo 40 y versículo 1 dice David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire, David, muchas veces, así como David, estamos nosotros. Hemos perdido la fe, clamamos o oramos, mejor dicho, pero casi que sin fe de creer que Dios puede hacer algo. Pero necesitamos esperar pacientemente y no dejar de clamar, no dejar de orar, aunque nuestra fe esté pequeñita, pero debemos seguir clamando a Dios, orando a Dios. Y dice que él había llegado al punto de estar en el pozo, en la desesperación, dice, en el lodo cenagoso estaba David. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice, y puso mis pies sobre peña. Eso es lo que el Señor hace cuando ve que nosotros, aunque sea como un granito de mostaza, tenemos fe en Él. Dice que Dios nos saca del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre la peña y endereza nuestros pasos. Y luego dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué hermosa es la palabra del Señor, mis amados hermanos, que nos da ánimo, que nos da fuerza, nos da fortaleza. Dios está levantando nuestras vidas. Dios quiere levantarnos en medio de la adversidad. Este tiempo va a pasar, estos días van a pasar, pero después nos vamos a recordar y vamos a quizás hasta sonreír y vamos a decir, ¿cómo pensé que no íbamos a salir de esa? Pero Dios estuvo con nosotros, Dios nos sustentó, Dios nos guió, su mano poderosa estuvo con nosotros y no nos dejó caer. Él va a estar con nosotros hasta el fin de esta situación. Él ha prometido estar con nosotros. Por eso es que no tenemos que tener temor. Por eso es que no tenemos que bajar nuestra mirada de Él. Él sigue estando en nuestra barca. Él está ahí, adentro de nuestra barca. Él va a pararse en un momento y Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer como Jesús hizo. Vamos a pararnos y vamos a reprender a la tempestad. Vamos a decirle, calla, enmudece, y va a venir bonanza a toda esta situación. Pero no va a ser, mis amados hermanos, hasta que nosotros como pueblo de Dios comencemos a unir nuestras manos, nuestra oración, nuestro clamor, comience a subir de la tierra un clamor unidos en oración pidiéndole al Señor, sana nuestra tierra. No vamos a estar nadie peleando por cada lado diciendo mi ministerio es mejor, mi ministerio es más grande, yo hago más, yo toco más vidas. No es así, divididos no vamos a vencer. Un pueblo dividido no va a prevalecer. Es cuando juntos nos unimos en oración y venimos delante de Dios y creemos que Él va a obrar a favor de su pueblo, a favor nuestro, que Él va a calmar la tempestad, que Él va a hacer que el mar se aquiete una vez más, que regrese la bonanza y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en medio de nuestras vidas. Vamos a comenzar a ver cómo el avivamiento va a llenar las iglesias, pero no para que nosotros creamos que nosotros somos la estrella de la noche. Vamos a darle toda gloria y toda honra al Señor. Dios permite este tiempo de dificultad. Dios permite este tiempo para que su pueblo que ha estado reposado, relajado y en tibieza, nos volvamos a Él en clamor y comenzamos juntos a pedirle, Señor, sana nuestra tierra. Pero antes tenemos que humillarnos. Antes tenemos que decirle al temor, ordenarle al temor de nuestras vidas, vete.
echar fuera todo temor de nuestra familia, de nuestras vidas y decirle: Señor, establece tu reino en medio de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esta pandemia no es otra situación que se ha salido del control de Dios. No, no lo es. Dios sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono, teniendo paz. Simplemente quiere ver cómo nosotros reaccionamos en medio de esta situación. Mis amados, comencemos a orar en esta hora. Hay personas que conocemos que están enfermas de este virus, pero Dios puede obrar. Dios puede obrar grandes cosas, mis amados. Yo no me canso de glorificar a Dios, de ver cómo muchos doctores, de muchos médicos que son ateos, ahora se están convirtiendo a Dios. Ahora ellos están diciendo: por favor, oren todos, porque el único que puede sacarnos de esta situación es Dios. Es increíble lo que Dios está haciendo a nivel mundial, mis amados. Y nosotros, como hijos de Dios, somos parte de la gloria de Dios. Acordémonos lo que dice Romanos 8, que la creación está gimiendo con dolores de parto para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Tenemos que levantarnos con poder, con autoridad y decirle a la tempestad: calla, enmudece, y que la paz comience a inundar nuestras vidas y también las circunstancias. Mis amados, que cuando salgamos de esta pandemia, que cuando salgamos de esta dificultad, no nos olvidemos que es Dios el que nos ha sostenido. Que no nos olvidemos que la gente va a venir en busca de Dios, no en busca de nosotros. Que nos olvidemos que nosotros podemos ser las estrellas. Es a Dios que la gente va a venir a buscar en las congregaciones, no a ninguna persona. Que nosotros podamos decirle, como decía el salmista David: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Vengamos en oración en esta hora. Si usted conoce a alguna persona, si usted ha oído de algún caso de alguna persona que tenga esta enfermedad, este virus, comencemos a clamar en esta hora. Comencemos a profetizar, comencemos a con autoridad a reprender ese espíritu de enfermedad en la vida de esas personas, no sin antes que cumpla el propósito por el cual Dios ha permitido que eso suceda. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro, tú estás en los cielos, Señor, y nosotros estamos en la tierra. Tú estás con paz sentado en tu trono, Señor. Nada se ha salido del control de tus manos. Nosotros estamos acá en medio de este mundo, Señor, experimentando todo tipo de duda, de temor, de preguntas, de ansiedades. Pero en esta hora, Señor, queremos depositar nuestra confianza en ti. En esta hora queremos entregarnos a ti, Señor, ponernos rendidos, humillados delante de ti, Señor. A tus pies queremos estar. El único lugar donde nosotros debemos de estar, Señor, humillados a tus pies. Te pedimos juntamente con tu pueblo en esta hora, Señor. Sana nuestra tierra, Dios mío. Ve hasta donde está cada persona, donde hay un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, postrado en una cama con este virus. Llega, Señor, habla a sus corazones, habla a sus vidas, Señor amado, por favor, y que seas tú trayendo el bálsamo, trayendo la sanidad a sus vidas en esta hora, Señor. Que esto que está aconteciendo en medio de tu pueblo no sea para muerte, sino que sea para glorificar tu nombre, Señor, en medio de este tiempo. Dios mío, creemos en el avivamiento, esperamos en ese avivamiento que estás por derramar sobre las naciones, Señor.
Y nosotros queremos ser parte de ello. Queremos ver tu gloria. Queremos ser, Señor, esa iglesia gloriosa que va a manifestar tu nombre en medio de las naciones, Señor. Pero en ningún momento queremos llenar de orgullo nuestro corazón ni de vanidad, creyendo que podemos dar algo o tener algo, Señor. Porque toda buena obra depende de ti. Es por tu misericordia, Señor, que tú obras a favor nuestro. Extiende tu misericordia a cada nación, Señor. A cada familia que necesite provisión en esta hora. Envía tus ángeles, Señor. Comienza a hacer milagros creativos, Señor. Comienza a llevar alimentos. Comienza a llevar lo que necesiten tus hijos, las familias, Señor, en esta hora. Si es paz, lleva paz a sus corazones. Si es gozo, Señor, lleva el gozo, que no hay entendimiento humano para ese gozo, Señor. En esta hora nos cubrimos con tu sangre, Señor. Así como tu pueblo en aquella hora aplicó la sangre, Señor, en los dinteles de las puertas, nosotros también, Señor, hemos aplicado tu sangre sobre nuestras casas, Dios mío, para que el ángel de la muerte no pueda entrar a nuestros hogares. Entrónate en nuestro hogar, entrónate en nuestras vidas, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento comience a llenar y a inundar nuestros hogares en esta hora, Señor. Lleva sanidad, lleva luz, Señor, a cada hospital. Dale fuerza, Señor amado, a cada médico, a cada enfermera, a ese personal de limpieza, Señor. Lleva fortaleza en esta hora, Dios mío. En esta hora nos mantenemos en clamor constante, Señor, y juntos, unidos como un solo cuerpo, estamos clamando delante de ti, Señor, para que tengas misericordia de las naciones, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Gracias por tu palabra, Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias a todos los que se han conectado en esta noche. Que la paz de Dios llene sus corazones. Por favor, no permitan que el temor los inunde. No permitamos que el temor nos llene, porque vamos a perder. Vamos a perder la batalla sin siquiera haber salido a pelear. Que el Señor les bendiga en esta hora, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos dos intervenciones. Nos conectamos a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, hora de central de Estados Unidos. Y también nos conectamos a las 3 de la tarde, hora de El Salvador, y 4 de la tarde, hora de Estados Unidos, para poder seguir siendo enseñados y ministrados por la palabra de Dios. Mantengámonos, mis amados hermanos, llenando de fe nuestros corazones, oyendo palabra de Dios, para que la fe inunde nuestros corazones y el temor se vaya de nuestras vidas. Les amamos en Cristo Jesús y estamos siendo preparados, mis amados. Somos una generación que veremos la gloria de Dios. Necesitamos prepararnos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque somos una generación que veremos el poder de Dios manifestado en medio nuestro. Pero mantengámonos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, sabiendo que es Él el que obra a través nuestro. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Hasta el día de mañana. Feliz noche.